En la penumbra de la habitación el príncipe reconoció la silueta de Lengua de Morada. ¿Por qué hiciste tu cama en el suelo, esposa? Su voz parecía la de cada mañana. Con idéntica calma, aunque débilmente, Asila explicó que había sufrido de fiebre durante toda la noche y que los dolores y las incomodidades de su espalda se sobrellevaban mejor en la dureza del mármol que entre las plumas. ¿Y tú en qué te ocupas? Mientras escuchaba a su esposa, Molismos descubrió a la sierva de Asila, que sostenía entre sus brazos un bulto de mantas y lienzos. Como dijo mi ama, la fiebre le provocó abundante sudor. Yo me disponía a llevarme estas mantas viciadas para traer otras limpias y frescas. Molismos aspiró hondo. Los nacimientos tienen su olor, pero el príncipe no pudo reconocer el olor al nacimiento que había ocurrido en ese aposento, y creyó en la tranquila explicación de la sierva. Como la anciana no estaría sola ni por un instante, y él deseaba decir lo suyo sin testigos, le permitió a la anciana sierva salir en busca de sábanas limpias. «Hazlo pronto», dijo, y agregó, «pero un soldado de los que guardan la puerta te acompañará hasta que regreses». «Claro que sí», respondió la anciana, «lo sabía». Una vez solos, los esposos se miraron en silencio. La noche se acababa y no había mentiras que sostener. Por el contrario, Lengua de Morada debía ganar tiempo contando la verdad. Una verdad tan punzante que retuviera a Molismos hasta tanto la anciana consiguiera llegar a los patios traseros del palacio, con el niñito en sus brazos, disimulado en las mantas sucias. «Alcánzame mi corona de bodas», pidió Asila adelantándose a cualquier palabra de Molismos. El príncipe admiró la fortaleza de aquella mujer que seguía jugando en la derrota. Quizás por eso accedió al pedido de Asila, quitó los paños bordados que cubrían la corona y la puso entre las manos extendidas de su esposa. Ella la acarició lentamente mientras aguijoneaba con palabras oscuras la sensible curiosidad de su esposo Molismos. «Tú siempre me preguntaste por su origen, el origen de esta corona, y yo nunca te di una respuesta. ¿Crees acaso que su historia me importa ahora?» Lo creo. La sonrisa burlona de Asila resplandeció de tal modo que alumbró la penumbra. «Un día de viento alguien robó». La lengua de Asila, demorada y terca, prolongaba el misterio. Un día de viento alguien robó el cráneo de mi primo. Un día de viento alguien había robado el cráneo de Hokyu, quitándolo de la lanza que lo sostenía. El recuerdo de aquel hecho consiguió paralizar a Molismos. Entonces Asila, sin quitar la vista de la corona, explicó minuciosamente cada detalle de su trabajo para que Molismos supiera cómo había logrado transformar el cráneo de Hokyu en una corona de bodas. Habían sido, dijo, larguísimas noches de trabajo en su palacio ruinoso, cortando y puliendo
con improvisadas herramientas los huesos que sus sirvientes habían robado para ella al amparo del viento. De modo que al casarte conmigo, te desposaste con ambos. Conmigo, la furia del príncipe avanzaba hacia ella, pero así la logró decir lo que quería. Sí. La noche de bodas, me desposé contigo y con Hokyu. Escasas veces en su vida, Molismos había perdido el dominio sobre su furia. Y nunca tan perdido como entonces. Así la vio llegar los golpes. Pero renunció a protegerse. En cambio se irguió cuanto pudo en su nido de mantas ensangrentadas. Y frente al puño alzado del príncipe Molismos se descubrió para mostrarle su vientre vacío. ¡Ya hay nuevo sol! ¡Ya hay nuevo sol! ¡Ya hay nuevo sol! Molismos estaba tan lleno de padecimiento que tuvo que gritar para seguir respirando. Y por lo mismo descargó el golpe que traía sobre el rostro de Asila, que, vencida por el dolor, cayó sobre un costado. Y allí se quedó quieta, abrazada a su corona. El soldado que había quedado custodiando la puerta entró al oír el grito. ¡La anciana!, balbuceó Molismos. ¡La anciana lleva a mi hijo a Yokoyatsin! ¡La anciana lleva a mi hijo envuelto en mantas! ¿Cómo podía explicar lo que estaba ocurriendo a un soldado siderecio que seguramente ni siquiera reconocía el nombre del primogénito? ¿Cómo le diría que hasta su propia casa lo había traicionado, su propia esposa, y que su hijo llegaba a las manos de la resistencia para transformarse en prenda de alianza definitiva? ¡La anciana!, repitió. ¡Ordena que detengan a la anciana! Pero se oyó un disparo sobre sus palabras. Un mínimo silencio. Enseguida una descarga de fuegos atronó en el palacio y en sus alrededores. Molismos supo que ya era tarde. El primer disparo había dado en el pecho del siderecio, que custodiaba a la anciana sierva. El silencio fue el principio del amanecer. Lo demás fue la guerra desencadenada en el Valle Dorado. Aquella noche el capitán Siderecio Flauro había movido a sus hombres dentro de los límites del palacio y enviado órdenes más allá de los muros. La resistencia, por su parte, había vigilado y estaba alerta. La anciana salió por un pórtico posterior del palacio, seguida de un guardia siderecio, y comenzó a caminar en dirección a los pabellones domésticos. La anciana llevaba en sus brazos un bultito de ropa que no debía llorar. Miró hacia el cobertizo, imploró que el herrero estuviese allí, el herrero de la resistencia. Como todos en la ciudad, la sierva no tenía tiempo que perder. Unos cuantos pasos más y parecería cerca del cobertizo. Estarían los soldados del sol viendo lo que ocurría. Estaría alerta la resistencia, tan alerta como para actuar en el instante preciso. Su ama lo había creído así, había confiado. Aquel pensamiento le dio a la anciana el coraje definitivo.
frente al cobertizo. Fingió asustarse a causa de algo que sucedía a sus espaldas y giró con la vista puesta en las balaustradas del palacio. Conocía la condición de los siderecios, brutal y cobarde. Brutales y cobardes eran los siderecios. ¿Qué? El siderecio se volvió hacia el palacio con el arma en alto. ¿Qué es? Preguntó el siderecio, y caminó 2 pasos, alejándose de ella y del niño. Esa distracción y esa distancia era todo lo que la sierva podía obtener. Rápidamente descubrió al niñito Yokoyatzin y lo puso ante los ojos del cobertizo, si es que el cobertizo tenía ojos. Los tenía, y eran muchos. Pero el herrero reaccionó antes que nadie y disparó certeramente contra el soldado siderecio. La anciana cubrió al niño con su cuerpo. Amanecía, y ese fue el silencio. Un grupo de soldados del sol salió de inmediato disparando en círculo, cubriendo con sus vidas al nuevo príncipe. Rodeada por la resistencia, la anciana logró atravesar el espacio abierto. La zona destinada al servicio y provisión del palacio tenía por necesidad amplios accesos al exterior. Por alguno de ellos, la sierva y el niñito Yokoyatzin abandonaron el palacio de mando. Pero para que así ocurriera, muchos tuvieron que caer en su defensa. Amanecía, y la vida de un príncipe recién nacido ya había costado decenas de hombres. Ante Tungur, el herrero había expuesto una posición que parecía inflexible. Sin embargo, la resistencia del sol sabía que sin el ejército del venado su destino era la derrota. Si el jefe Gusiwilke no aceptaba esperar el tiempo requerido, los nobles sacarían a Lengua de Morada de la ciudad y adelantarían el alzamiento de la resistencia. Adelantarían el complot. Ese era el plan. Eso era lo que el herrero había cifrado en el pergamino. Tungur no aceptó nuestras demandas y galopa hacia aquí con todo el ejército. Luego el pergamino detallaba los pormenores de la nueva disposición estratégica, pero el plan se había truncado. Durante aquella noche, sin noticias ciertas sobre lo que ocurría dentro del palacio, la resistencia del país del sol había razonado de muchos modos. Los jugadores de Yokoi, seguros de que la conjura había cedido en algún sitio y se desmoronaba, ideaban un modo de rescatar a Asila y al vientre de Asila. Pero los jugadores de Yokoi no sabían que el tiempo ya se había ido y que la madrugada era demasiado tarde. Lengua de Morada, en cambio, comprendió que no contaba con más tiempo que esa noche y entonces rescató su vientre sin más ayuda que la de una anciana. La guerra llegó al amanecer. Los siderecios habían recibido del capitán Flauro la orden de matar nobles y sirvientes, mujeres y niños. Matar a los consejeros del palacio y a los hambrientos de las calles. Cualquier hijo del país del sol era la resistencia. Matarlos a todos. Sin piedad. Al amanecer comenzará la guerra que esperábamos, dijo el capitán Flauro. El príncipe oscuro se equivocó. Seremos nosotros los que caminaremos sobre la carne amontonada y el amo, Misáyanes, nos retribuirá con gloria y riquezas y todo este continente. No hubo
No pudo haber mañana más sangrienta en el Valle Dorado. Aquello no fue el repliegue de un ejército, sino una estampida desesperada que tropezó cientos de veces con la muerte. Los soldados siderecios irrumpieron en las cocinas del palacio. Después los caldos hirvientes se volcaron y el pan se hizo cenizas. Las lavanderas cayeron acribilladas sobre sus cestos. La sangre de los consejeros salpicó los poemas antiguos y cambió para siempre su sentido. Los pasillos y las escaleras se atiborraron de sirvientes y de nobles que se mezclaban intentando escapar, y el capitán de Misayanes ni siquiera recordó a la joven esposa de Molismos, que cayó muerta junto a sus hermanas sin comprender lo que había hecho. La huida se extendió por las calles donde una multitud de frentes de batalla se armaban y desarmaban, cambiaban de posición o desaparecían dejando muertos de los dos bandos. Cientos de campesinos corrieron por los maizales en busca de la salvación. Los puentes de madera y soga que procuraban una fácil salida de la ciudad fueron destruidos por los hombres del capitán Siderecio Flauro. En canoas por los canales, galopando por caminos abandonados, en multitudes o en grupos reducidos, el pueblo del sol escapaba hacia las colinas del límite. Muchas veces los siderecios les cortaron el paso, y entonces los más afortunados murieron. Pero muchos regresaron a la esclavitud que ahora ya no tendría esperanzas. Un día entero duró aquella batalla, repartida en insólitas trincheras y en vanguardias desordenadas. Y aunque la resistencia combatió con fiereza y con inteligencia, los siderecios celebraron una victoria en la ciudad llena de incendios y de muertos. Los que lograron salvarse se reunieron lentamente en la pezuñera y vieron que a pesar de todo eran un pueblo. ¿Por qué lo dices, vecino? ¿Por qué dices que somos un pueblo? Porque tenemos todo lo que un pueblo necesita. Niños y mujeres. Y tenemos al herrero, que es jefe de soldados. Pero tenemos más. Tenemos un príncipe. Pero mira, vecino, también tenemos muertos. ¿Y qué he dicho yo? Todos los pueblos tienen muertos. Cerca de allí, en el campamento improvisado bajo la luna, el herrero hablaba con sus hombres. Antes de detenerse había enviado a algunos mensajeros para que informaran a Tungur, el jefe Gusiwilke, lo que estaba sucediendo. Apenas descansaremos antes de continuar. Debemos reunirnos cuanto antes con las fuerzas del ejército del venado y poner al príncipe Yokoyatsin bajo su amparo. El herrero no iba a decir a sus hombres que a los ojos del jefe Gusiwilke Yokoyatsin sería un niño igual a cualquier otro, pero que eso era suficiente para que Tungur muriera por él. ¿Y Molismos? Molismos había permanecido en la habitación de Asila escuchando el sonido de la guerra, viendo los fuegos dispersos por la ciudad. Ninguno de los dos pronunció palabra alguna. Solo 2 veces el príncipe mojó los labios de la moribunda. Luego regresó al ventanal y a sus pensamientos. Molismos miraba el fin de su batalla. Ya no tenía nada,
ni siquiera el escudo de su casa para defender. No tenía nobleza, no tenía sirvientes, no tenía hijo. El que quiso ser príncipe del sol y señor de las tierras fértiles. El que soñó un pacto con Misáyanes. Se quitó la capa de plumas. Iba a arrojarla al suelo. Sin embargo, decidió cubrir con su capa de plumas el frío de su esposa, Lengua de Morada. Con la noche, el capitán Flauro entró a la habitación y se dirigió a Morismos sin necesidad de disimulos. ¿Y bien, príncipe? ¿Encontraste ya las respuestas? Morismos, que continuaba de pie junto al ventanal, no respondió. Temprano envié órdenes a Beleram. Flauro hablaba para dejar claro que era él quien tenía el mando. Vamos a derribar cada piedra de la Casa de las Estrellas. Luego todas las fuerzas que la ocupan vendrán hacia aquí. Aquello es roca inútil. Y no es en la tierra vacía de los astrónomos donde se librará la última batalla. Es aquí, donde el ejército de Tungur encontrará la humillación y la derrota. Asila se quejó en sueños. Flauro se acercó a ella. No es preciso que la toques. Se muere. El capitán tenía en sus manos la victoria que el amo Misáyanes reclamaba. Y allí estaba Asila, muriendo en la suciedad y en la derrota. Solo esto, Lengua de Morada. Los soldados que enviaste a los confines serán sacos llenos de peces y de algas. Flauro los miró. Las grandes inteligencias del sol, las alas del cúcul. Allí solo había una mujer con el cabello transpirado, ajada por la agonía, y un hombre que sin su capa de plumas se parecía a cualquier oscuro de la ciudad. Ahora, Flauro era por entero capitán de Misáyanes. Y salió a comandar su guerra.